La pandemia lo que ha hecho es invisibilizar las violencias que se estaban dando contra las mujeres. Y la ha invisibilizado porque ha habido circunstancias que impedían la propia denuncia y que impedían la salida de los círculos de violencia. Ten en cuenta que los propios datos estadísticos nos han indicado que entre los años 2019 y 2020 ha habido un descenso de más de un 10% en el número de denuncias. Eso no significa que las mujeres hayamos salido de la violencia, ni tampoco que hayamos tenido menos violencia, sino que han existido dificultades añadidas que han hecho más difícil la posibilidad de la denuncia y la posibilidad de hacer una nueva vida libre de la violencia que se estaba sufriendo. Yo creo que en el tema de las violencias machistas contra las mujeres se ha avanzado mucho. No tiene nada que ver el tratamiento que tenía la violencia antes, tan solo hace 20 años, al que pueda tener ahora. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y ese camino por recorrer es donde las mujeres encuentran más dificultades. Por ejemplo, con los cuerpos y fuerzas de seguridad se ha hecho un avance muy importante porque han estado recibiendo formación y han tenido una implicación mayor. Aunque he de advertir que también ahora observamos que en ocasiones se producen nuevamente comportamientos y actitudes que no son deseables, pero en general tenemos que valorar el avance que se ha producido. Con la justicia también se han intentado esos avances, pero es cierto que la justicia sigue siendo un déficit para las mujeres víctimas de violencia, y lo sigue siendo porque no tiene la implicación que debería tener. Cuando estamos hablando desde el feminismo y decimos esta es una justicia patriarcal, en realidad lo que estamos diciendo es que es una justicia que no cree al 100% a las mujeres, que interpreta las normas de manera no siempre favorable, que lleva a extremos determinados principios del derecho y sin embargo el principio de igualdad lo tiene como en un segundo ámbito. Y sobre todo creemos que hay como un desfase en la relación entre la justicia, la sociedad civil, los recursos civiles, las organizaciones y las propias víctimas. Entonces, mientras eso se dé, va a ser difícil que una mujer que acuda a la justicia se sienta 100% acogida. Habrá que ir avanzando. Creo que no todos los operadores jurídicos están en la misma línea. Y ahí juega mucho, estamos hablando de un tema en el que tiene un componente, que es verdad que es jurídico, pero tiene un componente ideológico que es muy importante y un componente del pensamiento propio que es muy importante. Si quien tiene que defender a una mujer que es víctima de violencia no cree en la violencia machista, si quien tiene que atenderla en una toma de declaraciones tampoco, si nos encontramos con un instituto de medicina legal que también desconfía, o nos encontramos con una fiscalía que no la atiende adecuadamente, que ni siquiera escucha cuáles son las vivencias que ha tenido, o nos encontramos con una judicatura que considera que no es una ley adecuada, pues al final todo es una suma que va en contra de esa aplicación justa de la ley. Y esa es la cuestión por la que estamos incidiendo y por eso pedimos que haya no solo formación para los jueces que están en los juzgados de violencia, sino que haya una formación sobre contenido y sobre fondo en el tema de todos los operadores jurídicos y que quienes intervengan sean personas que realmente comprenden, saben de qué están hablando cuando hablan de violencia y que tengan una actitud que no sea negativa para con las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género hablamos mucho de los números, de las cifras, del dato frío de tantas mujeres, tanto porcentaje, y no tenemos muy presente que cada uno de esos números es una persona, es una mujer que está detrás y que esa mujer tiene un acompañamiento de su familia, de sus hijos y de sus hijas, de sus madres, sus padres, de sus amistades, en que todo forma un grupo de gente que está en el entorno. Frente a todo esto, hemos pedido que se intervenga y se actúe, y no solamente es la víctima directa, que es la mujer, sino que hay personas que se ven inmersas y expuestas a una situación de violencia sin que puedan hacer nada, como es el caso de los hijos y de las hijas. Resulta terrible que desde el año que tenemos estadísticas, que es desde el año 2003 hasta ahora, hay 44 niños y niñas que han sido asesinados para poner a la madre en una tesitura de mayor dolor. Pero es que además
las estadísticas nos dicen que en más del 51% de los casos, los menores, hijos e hijas de esa pareja, cuando es violencia familiar, están sometidos a una situación de exposición a la violencia de género y por tanto son víctimas. ¿Qué está ocurriendo? Hace un par de años se modificó la ley en el sentido de decir que cuando los menores están expuestos a esa violencia, un padre no puede considerarse buen padre y que los juzgados deben intervenir. ¿Cuál es el problema? Que vemos que no hay una intervención tan radical y tan profunda como tuviera que haber. Radical en el sentido de ir a la raíz, no de ir al extremo. Y claro, si no se está interviniendo, si no se utilizan adecuadamente los instrumentos jurídicos, es muy difícil que esos menores puedan estar protegidos. De ahí la importancia que hay para decir todos los datos estadísticos de los estudios dicen que ciertamente Extremadura está por debajo de la media en cuanto a denuncias que puede haber por maltrato, en cuanto a asesinatos de mujeres. Afortunadamente, estar por debajo de la media en nuestro caso es una buena noticia. Pero también tenemos que tener presente que nos encontramos en una sociedad donde son la mayoría del ámbito muy rural, donde las mujeres tienen un mayor control social, donde es más difícil la búsqueda de salida, donde nos encontramos con un medio que está muy masculinizado, tanto en el empleo como en la vivienda y en los recursos, y eso dificulta mucho más la salida que a cualquier mujer que pueda estar en un ámbito donde sí tiene oportunidades de empleo y oportunidades de vida independiente y autónoma. En ese medio hay que seguir trabajando, hay que procurar que la carencia de recursos no sea en ningún modo un obstáculo para que estas mujeres vivan en una situación libre de violencias. Pero el camino, si antes decía que es largo y difícil, si nos vamos al medio rural, le tenemos que añadir un plus de dificultad, que es la que entraña el propio entorno. Creo que hay que destacar varias cosas. Una es que las mujeres que vienen a Malvaluna son cada vez mujeres más jóvenes. Y eso es un dato, yo creo que positivo, en la medida en que si antes teníamos una media de respuesta frente a la violencia que sufrían por parte de sus parejas y exparejas entre 10 y 15 años, ahora vemos que el tiempo de respuesta se ha cortado. Y si se acorta, es positivo para ellas porque el sufrimiento es mucho menor. Un dato que también observamos, y que de ahí que nos aferremos tanto a la idea de evitar que esta sea un mensaje que se reproduce de generación en generación, es que asistimos muchas veces a mujeres que son jóvenes, pero son hijas de mujeres que también hemos atendido antes y que han sido víctimas de violencia. Y atendemos a mujeres que sufren violencia por parte de un compañero que es hijo de un maltratador. Y eso lo que nos viene a demostrar es que no estamos equivocadas cuando decimos que hay que intervenir para evitar que unos menores tengan contacto con un padre que es violento, porque no es bueno ni para esos menores ni para el futuro social. Y luego vemos también otra línea de trabajo que también nos llama más la atención, que es la violencia sexual que se está dando entre jóvenes en los entornos de ocio juvenil o de relaciones juveniles. Ya creo que nadie cree en eso de que el violador es un desconocido. Sabemos que el violador o el agresor es una persona cercana y próxima a la víctima. Y lo que nos entristece es observar que esa violencia de tipo sexual que se produce en esos entornos de grupos de jóvenes, las chicas no tienen el apoyo de la mayoría del grupo, que sigue habiendo un cuestionamiento de ellas mayoritario por parte sobre todo de los chicos. Y eso es un tema que hay que empezar también a combatir, hay que trabajarlo y sobre todo hay que trabajarlo para que no se pueda nunca estar culpando a la víctima de haber sufrido una violencia sexual. Yo creo que las organizaciones tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo incluso más. Está demostrado que las mujeres cuando tienen un problema a quienes acuden fundamentalmente es a las asociaciones. Es verdad que van a poner una denuncia, que esa denuncia la ponen en comisaría o en el cuartel, que cuentan con abogados de oficio, que luego llegan al juzgado y tienen asistencia, que tienen la oficina, pero siempre acaban viniendo a la asociación, porque es donde realmente se encuentran que están acogidas, se sienten
que se las entiende, que se les explican las situaciones y que ellas son dueñas de su propia vida, que pueden ellas tomar la decisión que consideren más adecuada, sea la que sea, que siempre se les va a respetar. Entonces, yo creo que no podemos fallar como asociaciones para seguir siendo ese grupo y ese núcleo de apoyo fundamental para las mujeres que están, tanto que sean víctimas de violencia y deciden denunciar, como las mujeres que están pasándola y que no tienen claro todavía cuál es la medida y el paso que van a dar. Creo también que tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de medidas que están contenidas en el Pacto de Estado. Yo creo que ahora hay que recordar que el Pacto de Estado el año que viene finaliza su vigencia y hay que seguir profundizando. Y yo creo que tenemos que exigir como organizaciones un mayor vínculo entre lo que son las administraciones públicas y las organizaciones feministas que estamos especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia. Porque solo si hacemos esa coordinación y somos capaces de estar tejiendo una red, vamos a estar realmente protegiéndolas. Si no, vamos a dar pasos, pero nunca el paso tan firme, tan decidido que es necesario. Y luego seguir dando cabida y seguir trabajando para erradicar todas las manifestaciones de la violencia. No solo la violencia machista que se produce en la pareja, sino todas las violencias, sea la violencia sexual, sea el acoso, sea la prostitución, la trata de personas con fines de explotación sexual, sea cual sea la violación de los derechos humanos tan graves que se producen, nosotras tendremos que estar. Y al mismo tiempo, sin olvidar que la asistencia a las mujeres va acompañada de una acción de reivindicación, porque nuestro deseo no es solo atender a cada una de las mujeres individualmente, sino cambiar este mundo, cambiar este orden social, transformarlo para que seamos un mundo y una sociedad de mujeres libres e iguales con los hombres. Los mismos derechos con unas y con otras, pero no los derechos en teoría, sino en la práctica. Y hasta que no seamos libres e iguales, tendremos que seguir reivindicando cuál es nuestro papel, que es ese: denunciar, proponer y transformar.